Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar la sesión de hoy día, ¿ya? Aquí tengo, no sé qué tengo por aquí, no sé si hay un taller o qué cosa, pero a cada rato pasan un sonido como de lija y ya lo tienen meses de meses, no sé qué será, pero bueno, espero que no moleste. Ya, a ver, miren, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han salido en los exámenes? ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo ok hasta ahora? ¿Hasta el momento todo ok? Ya. Bueno, bueno. Miren, vamos a empezar ya la tercera unidad del- de cómo se llama, de este curso ya. Ya vamos a empezar con lo que son medidas de dispersión. ¿Ok? Voy a, voy a presentarles un PowerPoint. Vamos un ratito, pero ya estoy compartiendo también la pantalla, ¿ya? Ahí tengo por aquí medidas de dispersión. Ya. Miren, antes de presentarles el tema y todo, quisiera que vean la siguiente figura. Ah, vamos a, vamos a presentar aquí esta figura. Ok, sí. Y también al costadito veo el chat, ¿ya? Para poder interrelacionar. Bueno, miren, a ver si acá está el chat y el chat y esto. Ahí está, así se ve. Ya miren, aquí tengo dos parejas, una pareja de futbolistas por un lado, varones, y una pareja romántica acá por el lado derecho, ¿ya? Lo que me presentan son las estaturas de ambas parejas, las estaturas. Por ejemplo, en la pareja de futbolistas tengo, bueno, los futbolistas que miden 190 centímetros por un lado, 152 centímetros por el otro. Esa es la primera pareja. Y la segunda pareja aquí, la pareja romántica, ¿no? 174 centímetros uno, 168 centímetros la otra persona. ¿Ok? La pregunta es entonces, ¿cuál es el promedio de estaturas de ambas parejas? A ver, ¿quién lo saca? A ver, ¿cuál es el promedio de la pareja de futbolistas? ¿Cuál es el promedio de la pareja romántica acá al costado derecho? El promedio de estaturas, ¿ah? Sí sabes cómo sacar el promedio, la suma de ambas estaturas dividido entre dos. 171 los futbolistas y por el otro lado, la pareja, igual, 171. De 171 la pareja de futbolistas, 171 centímetros, y 171 centímetros la pareja de la derecha también. 171 centímetros en promedio a ambas parejas. Es decir, ambas parejas
tienen el mismo promedio de estaturas. Sí, no sé si eso se han dado cuenta, si lógicamente te vas a dar cuenta más en directo si los calculas los promedios. 171 centímetros un promedio y 171 el otro también. O sea, ambas parejas tienen el mismo promedio de estatura. Sin embargo, si tú observas bien, hay algo que sucede con respecto de las estaturas. Si bien es cierto que tienen el mismo promedio de estaturas, ¿ya? Tienen el mismo promedio de estaturas, 171 en uno y 171 también en el otro, hay algo que está sucediendo con respecto a las estaturas. No sé si ustedes se dan cuenta y me lo pueden decir a través del chat. ¿Qué es lo que pasa con las estaturas en ambas parejas? Ah, ¿no se han dado cuenta qué es lo que pasa con las estaturas en ambas parejas? Exactamente, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede, que en ambas parejas, o sea, si bien es cierto, los promedios de estatura son iguales, ¿no? En ambas parejas los promedios de estatura son iguales, pero hay mucha variación, ¿no es cierto? En la primera pareja con respecto de la segunda. Date cuenta que en la primera pareja uno mide 190 y el otro 152. Hay una variación grande, ¿no es cierto? Sin embargo, el promedio es 171 centímetros, pero la variación de las estaturas es mayor en la primera pareja. No sé si eso se visualiza ahí, porque en la segunda pareja el promedio es 171 centímetros, pero la variación de las estaturas no es tan grande como en el primer caso, ¿sí o no? ¿Eso se visualiza? ¿Se dan cuenta de eso? Sí, güey, su compañero Franz está recontra participativo y eso está muy bien, pero ¿y el resto de chicos? Eh, ¿Se visualiza, chicos, la diferencia? Ya, es que, a ver, chicos, es que, a ver, hay algo que ustedes ya han aprendido aquí a hacer en estadística, que es a calcular el promedio. Las medidas de tendencia central, por ejemplo, la media, la mediana y la moda, ustedes ya lo saben calcular. El promedio, bueno, fácil también, ya lo saben ustedes calcular. ¿Se dan cuenta? Que eh, para un conjunto de datos no es suficiente el promedio para tener información sobre esos datos. Ojo, el promedio es un representante del conjunto de datos, eso ya lo hemos visto. Es un representante, es algo que representa a un conjunto de datos. Así como cuando ustedes tienen sus calificaciones, no se quedan con todas las calificaciones, sino con una única calificación, que es el representante. Normalmente ese representante es el promedio, ¿sí o no? Ya, pero el promedio no es el único dato que digamos, que me ayuda a representar a un conjunto de datos, ¿no? Como te darás cuenta, el promedio no es lo único. Faltaría un número que me ayude a ver esa variación, porque como te darás cuenta, el promedio en ambos casos, aquí en el caso que estamos viendo, las estaturas de las parejas, mira, el promedio es el mismo, pero si no hubiera otro valor que me indique la variación, esa información estaría incompleta.
O sea, no solamente necesitamos, para un conjunto de datos, no solamente necesitamos un valor que los represente, como el caso de la media, la mediana o la moda. No solamente necesitamos un valor que los represente, sino también un valor que me indique la variación de estos datos, cuán variables son los datos. Y aquí, en el caso de las dos parejas, ¿en dónde varían más los datos? ¿En la primera o en la segunda pareja? ¿En dónde varían más los datos? Las estaturas, ¿dónde varían más? En la primera, como es lógico. Si te darás cuenta, los promedios son los mismos, pero las estaturas varían más en el primer caso. Lógico, en la primera pareja varían más las estaturas. Entonces, de eso se trata, chicos, de eso se trata, que de eso se trata, que nosotros vamos a, a calcular, a aprender a calcular un indicador, un indicador más de un conjunto de datos, un indicador que me indica la variación de los datos, la variación de un conjunto de datos, ¿ya? Eso es lo que nos falta. Ya sabemos el representante del conjunto de datos, ahora nos falta un número que me indique cómo están variando esos datos, ¿ya? Ese es el tema entonces de la clase, medidas de variabilidad, ¿ya? Si quieren lo puedes poner ahí, medidas de variabilidad. Ahora, medidas de variabilidad hay varias, pero nosotros nos vamos a concentrar en tres medidas de variabilidad. En la varianza, en la desviación estándar y en el coeficiente de variación. En esas tres medidas de variabilidad nos vamos a concentrar, varianza, desviación y coeficiente de variación. ¿Por qué? Porque por la cuestión de tiempo, o sea, no nos alcanza. Y los más utilizados, los más recomendables, los más utilizados son varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Eso es lo que vamos a ver en esta sesión. O sea que el logro, la meta que nos proponemos en esta sesión es que ustedes aprendan a calcular esas tres, ¿ya? Desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. ¿Ok? Ya lo tienen ustedes eso en su cuaderno. Medidas de variabilidad y lo que vamos a aprender a calcular e interpretar, ¿sí? Cálculo e interpretación es desviación estándar, coeficiente de variación, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. ¿Ok? A ver, ¿alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna consulta, chicos? Esta es la sesión 11. Medidas de variabilidad es el tema y vamos a aprender a calcular las principales medidas de variabilidad, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo para aplicar. A ver, mira, se trata de, o sea, se trata de dos tablas. Ahí prácticamente hay dos tablas en una. Mírame. Aquí prácticamente hay dos tablas en una. Una con las frecuencias para la empresa A y otra con las frecuencias para la empresa B. ¿Ya? Y me están pidiendo saber dónde los sueldos son más homogéneos. Se trata de la variable sueldo, date cuenta. Mira, eh, los sueldos que varían entre 50 y 90, hay 12 empleados
En la empresa A hay 14 empleados cuyos sueldos varían entre 90 y 130. Hay 16 empleados cuyos sueldos varían entre 130 y 170. Hay 60 empleados cuyos sueldos varían entre 170 y 210. Y por último, 20 empleados cuyos sueldos varían entre 210 y 250. Creo que son dólares semanales, una cosa así. ¿Ok? En la empresa B ya es otra cosa. Entonces aquí yo puedo decir que hay dos tablas. Y lo que yo quiero saber es en qué empresa los sueldos son más homogéneos. ¿En qué empresa los sueldos son más homogéneos? Tengan en consideración que homogeneidad, o sea, ¿qué significa homogeneidad? Homogeneidad es más que todo parecido, ¿no? Parecido a. Por ejemplo, en el caso que vimos anteriormente, aquí, ¿dónde las estaturas son más homogéneas? ¿En el primer caso o en el segundo caso? Mira que aquí la información más que todo es visual, ¿ah? Visual y también numérica, pero ¿dónde está fácil de ver dónde las estaturas son más homogéneas? ¿En los jugadores o en la pareja de acá? ¿Dónde las estaturas son más homogéneas? Lógicamente, en la segunda pareja son más homogéneas, porque homogeneidad significa parecido a, donde los datos varían menos. ¿Dónde los datos varían menos? Los datos varían menos, los datos de estatura varían menos en la segunda pareja, por tanto ahí las estaturas son más homogéneas, ¿no es cierto? Entonces, igual en el caso de acá, a ver, un segundito aquí, en el caso de acá, no es tan evidente como en el caso anterior. ¿Dónde los sueldos son más homogéneos? ¿En empresa A o en empresa B? Esa es la pregunta, ¿dónde son más homogéneos? ¿Y qué es lo que tenemos que calcular para ver homogeneidad de los datos? Pues tenemos que calcular las medidas de variabilidad, ¿no? Las que me van a dar luces sobre ese tipo de consulta, sobre ese tipo de pregunta. ¿Dónde los datos son más homogéneos? ¿Dónde los sueldos son más homogéneos? ¿En la empresa A o en la empresa B? ¿Dónde los sueldos se parecen más? Por así decirlo, ¿dónde los sueldos se parecen más? ¿En la empresa A o en la empresa B? Entonces, para eso tenemos que calcular, bueno, su compañera Yanina dice que en la empresa A, su compañera Yanina dice que en la empresa A, pero ¿por qué? Si todavía al ojo no creo que lo hayas podido hacer, no creo que sea tan sencillo hacerlo al ojo. No como en el caso que vimos antes, en el caso que vimos antes era obvio, ahí es obvio, pero acá, o sea, tú dices que la empresa A, ¿por qué? ¿Por qué la empresa A? No es tan obvio ahí, ¿ah? No es tan obvio, ¿ah? Entonces, por eso es que debemos calcular esas medidas de variabilidad, ¿no es cierto? Que me lleven a la respuesta de qué tan homogéneos son los sueldos en una empresa o en la otra. ¿Ah? Bueno, vamos a hacerlo esto en Excel. A ver, por favor, a ver si pueden seguir la clase a través del celular y se sitúan en una computadora para hacer el uso del Excel, porque, o sea, esto es demasiado, digamos, ¿qué te puedo decir? Trabajoso, que si lo hacemos en Excel es, digamos, un poco más sencillo. A ver, sitúense por favor en una compu. Denme un minutito, ya, mientras ustedes se van situando en una compu. Denme un minutito.
Oye. Ahorita voy. Ya. Sí, ahorita justamente ya. A ver, chicos, ya. Bueno, a ver, miren. Voy a utilizar una hojita de Excel para calcular eso, ¿ya? Por aquí tengo... a ver, un segundito por aquí. Aquí tengo una hojita de Excel. Bueno, mira, voy a copiar los datos de la empresa A, porque hay datos de la empresa A y de la empresa B. De la empresa A voy a copiar, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a poner sueldos. Sueldos, empresa. A ver, sueldos, empresa A, ¿ya? Vamos a poner los límites, inferior y superior. Por ejemplo, sería inferior 50, superior 90. 90, 130. 130, 170. 170, 210. 210, 250, ¿ya? Esos son los intervalos de sueldos, ¿no es cierto? A ver, para que lo vayan poniendo ustedes. Aquí por aquí voy a poner la frecuencia para la empresa A. En este caso sería 2 empleados para un lado, 14 empleados para los sueldos entre 90 y 130, 16 empleados para los sueldos entre 130 y 160, 70, perdón, 60 empleados para los sueldos entre 170 y 210 y 20 empleados para los sueldos entre 210 y 250. A ver, ¿ya está hasta ahí? Miren. ¿Ya está hasta ahí, chicos? ¿Ya los tienen? A ver. En su hojita de Excel. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya tienen, chicos, ahí preparado su hoja de Excel con los datos para poder, para poder calcular las medidas de dispersión más importantes, ¿ya? ¿Ya están listos? Ustedes díganme si ya están listos. Ya, ok. Todo ready entonces. Ya, mira, lo primero que vamos a hacer, mira, voy a poner la fórmula para calcular la desviación estándar, perdón, la varianza. Lo primero que vamos a calcular es la varianza.
La fórmula para calcular la varianza es esta. Esto significa varianza, ¿ya? Varianza, si quieres aquí le pones varianza. Ya, esa varianza es igual a ¿qué? N sobre N menos 1, ya, multiplicado por sumatoria de xy cuadrado por fi sobre n menos el promedio al cuadrado. Date cuenta que esta fórmula de varianza, esta es una medida de variabilidad. Esta varianza utiliza el promedio. Date cuenta, utiliza el promedio. O sea que si yo no tengo el promedio, no puedo calcular la varianza. Es decir, lo primero que tengo que calcular yo es el promedio. ¿Y cómo se calculaba el promedio? Eso ya tú ya lo sabes porque ya lo enseñamos. El promedio, ¿cómo se calculaba el promedio? El promedio se calculaba como la sumatoria de las frecuencias por las marcas, o mejor dicho, es igual, sino que por orden, por cuestión de orden, sumatoria de xy por fi sobre sumatoria de fi. ¿Ya? Así se calculaba ese promedio, ese x con rayita que yo necesito previo para calcular la varianza, ¿sí o no? Así se calculaba. Entonces, eso es lo primero que tengo que calcular, el promedio y luego la varianza. Entonces, lo primero que tengo que calcular es el promedio. Y lo segundo, la varianza ya. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer entonces. Primero calculemos el promedio. O sea que lo primero que yo necesito es el xy por fi. Pero este xy, ¿quién era? ¿Se acuerdan quién era ese xy? ¿Ah? ¿Se acuerdan quién era ese xy? ¿Quién era ese xy? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ya lo hemos visto, ¿ah? Este xy era la marca de clase. ¿No te acuerdas quién era ese xy? ¿Cómo se hallaba esa marca de clase, ese xy, cómo se hallaba? ¿No te acuerdas? Era el punto medio de los intervalos. ¿Cómo se calcula el punto medio de los intervalos? Hola. ¿Cómo se calcula el punto medio de los intervalos? XY, el punto medio de los intervalos. ¿Cómo se calcula? El punto medio de estos intervalos, ¿cómo se calcula? Se suma y se divide entre 2. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual qué cosa. Pongo igual cuando voy a escribir una fórmula. Igual qué cosa. Promedio. Pon prom. Si yo pongo igual prom, me aparecen todas estas fórmulas. Voy a coger la primera, que dice promedio. ¿Ya? Igual prom, y cojo la primera fórmula que dice promedio. Doble clic izquierdo ahí. Y prácticamente la fórmula me va a pedir los valores que quiere que promedie. ¿Y cuáles son esos valores? Estos, los dos límites. ¿Ya? Los dos límites. Y enter, y ahí está, mira, me sale 70, que es el punto medio de esos dos límites. Claro, se suma, pero claro, se suman los límites y se divide entre 2, pero aquí hay una fórmula que te va a dar ese resultado como prom o promedio de esos dos valores. ¿Sí? ¿Ya lo hicieron o no? Ya lo hicieron en el primer caso, 70 sale. Igual prom.
A ver, ¿todos lo hicieron ya? Díganme si todos lo hicieron. Ya, ok. ¿Y cómo haces para que salga el resto de valores? Mira, de ese 70, que fue el primero que calculé, de la pestañita que está al lado derecho en la parte inferior, jalo hacia abajo. Y te van saliendo los otros promedios, ¿sí? A ver, díganme si ya está. ¿Ya llegaron hasta ahí? Ya tengo el promedio. Ya, ok. Ya, listo. Mira, mira, para calcular el promedio, ¿qué necesito? Ahí está, mira, ve. Para calcular el promedio necesito la sumatoria de esos productos, mira, de XY por FI. La sumatoria de los productos de XY por FI. Ya tengo los XY, me falta tener el producto de los XY por FI. Entonces, estos dos XY por FI tengo que multiplicarlos, ¿no es cierto? O sea, sería, a ver, ¿cómo sería aquí? XY multiplicado por FI, ¿sí? Esos productos los tengo que tener aquí abajo. Por ejemplo, el primero, ¿cuánto sería 70 por 12? Luego sería 110 por 14, luego sería 150 por 16, luego sería 190 por 60 y luego 230 por 20, ¿no es cierto? Primero, voy a hacer este primer producto, 70 por 12, pongo igual. Igual que multiplico 70 asterisco, ¿no es cierto? Espera un ratito un segundito aquí, sería, a ver, aquí sería igual 70 multiplicado por 12. Ya, ahí está, XY por FI. XY por FI, 70 por 12. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está correcto? A ver, otra vez, igual, ¿qué cosa? Igual 70, ¿no es cierto? Por 12. Enter. Ya está, 840 me sale. Y luego jalo hacia abajo para que me salgan los otros productos. 110 por 14 me da 1540. 150 por 16, 2400. A ver, ¿qué tal hasta aquí? ¿Se entendió esta parte? Hasta aquí estamos. A ver, díganme. Profe, yo me quedé en el promedio, sino que se puso lenta en mi laptop, por eso. Mira, promedio. Y el promedio. ¿Ya los tienes todos los promedios? ¿Puede repetir esa parte? Pucha, que ahorita, bueno, voy a repetirlo todo. A ver, por favor, chequeen bien esto porque no puedo quedar mucho tiempo, si no después no voy a avanzar. Igual promedio, prom. Si yo digo igual promedio, pues ahí está la fórmula. Igual prom. Cuando yo pongo prom me salen todos estos. La fórmula de promedio es la que voy a escoger. Doble clic de izquierdo, doble clic izquierdo y ya me está diciendo qué datos le voy a poner. Los datos que le voy a poner son los límites. En este caso, 50 y 90. Ya están, esos dos datos nada más. Son los que se van a promediar igual y me sale 70. O sea que el promedio de 50 y 90 es 70. Simplemente marco aquí y jalo hacia abajo
para que me dé los otros promedios. ¿Ya? Mira, me están dando todos los promedios de los límites. Acá. ¿Y acá cómo hago? Aquí voy a multiplicar XI por FI. O sea, en este caso voy a multiplicar 70 por 12, luego 110 por 14 y así. Al Excel solamente basta que le enseñes una vez y después él copia, así como tú has hecho la primera, hace la segunda, la tercera, etc. Por ejemplo, aquí en el primer caso pongo igual. Igual que voy a multiplicar XI, que en este caso es 70, multiplicado por ¿quién? Aquí para la multiplicación es el asterisco. ¿Multiplicado por quién? Por FI, que en este caso es 12. ¿Sí? Ya está. Y pongo Enter. Mira, 70 por 12, 840. Bacán. Y si yo quiero saber cuáles son los otros XI por FI, me sitúo en el primero que calculé y luego hacia abajo jalo esta pestañita que está aquí, como un puntito, esta pestaña en la parte derecha. Jalo hacia abajo y me va a dar los valores de los productos de los otros factores acá. ¿Ya? A ver, hasta aquí ya estamos. Date cuenta que, mira, los XI por FI, su sumatoria, esto de aquí significa sumatoria. Sumatoria. ¿Qué significa sumatoria de XI por FI? Sumatoria significa que todos los productos de XI por FI se van a sumar. Y mira, todo esto lo voy a sumar, ¿sí? Para tener la sumatoria de XI por FI. Entonces, ¿cómo hago para sumarlo? Pongo igual SUM, sum. Igual sum. Mira, la primera fórmula es la que vas a coger, suma. Ese que dice suma, igual sum, la primera fórmula. ¿No es cierto? Mira, igual suma y te pide los datos para sumar. Y los datos para sumar son todos estos. Con un clic sostenido izquierdo, le ingresas todos estos datos. Y luego Enter. Ahí está la sumatoria, 20.780. La sumatoria de todo XI por FI, 20.780. Date cuenta que este es el promedio, sumatoria de XI por FI. Ya estás. Ya está. ¿Cuál era ese valor? 20.780 en la parte de aquí. Y en la parte de sumatoria de FI, ese todavía no lo tengo. La sumatoria de FI la tengo que hallar aquí, debajo de F, aquí, la sumatoria de FI. Igual, ¿qué cosa? Igual sum. La fórmula de suma, doble clic izquierdo. ¿No es cierto? Y me pide los datos que le ingrese. Entonces le ingresas los datos. Hasta ahí. Enter. Y te da 122. ¿Qué tal hasta ahí? Ya tienes la sumatoria de XI por FI, ya tienes la sumatoria de FI. ¿Cuál sería el promedio? A ver, si quieres acá te pongo esto. Recorte de pantalla. ¿Ok? Esto de aquí es la sumatoria de FI por XI. Y esto de aquí es la sumatoria de FI. Y el promedio, ¿a qué era igual el promedio? La sumatoria de FI por XI sobre sumatoria de FI. Eso es el promedio. O sea que el promedio sería 20.780 dividido entre ¿qué? Entre 122. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto? Pero lo vamos a hacer en Excel. En Excel lo vamos a hacer. Vamos a calcular por acá el promedio. O sea, acá promedio por promedio. Prom. Prom era igual a ¿qué cosa? Igual a esta sumatoria que es 20.000 y pico dividido entre
esta sumatoria de acá que es 122. Y ese sería mi promedio. Le quito los decimales con esto de acá arriba, este botoncito de acá arriba me sirve para quitar decimales, le quito los decimales y me sale 170.33. ¿Cuál sería la interpretación? El sueldo promedio en empresa A es de 170.33 dólares, me parece que es esto. El sueldo promedio en empresa A es de 170.33. Esa es la interpretación del promedio. A ver, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Está claro, chicos? ¿Hasta ahí? Ese es el paso previo para calcular las medidas de variabilidad. Ese es el paso previo. Ya, miren, ese es el caso previo para hallar las medidas de variabilidad, hallar el promedio. Porque si te das cuenta en la fórmula que está aquí, para hallar la varianza, mira, esta varianza yo en la fórmula tengo el promedio. Entonces, si no tengo el promedio, no voy a poder calcular la varianza. Eso es lo primero que se tiene que calcular. Ya después aplicas la fórmula, esta de aquí, mira, ve, esta fórmula de aquí para hallar la varianza, que es la primera medida de variabilidad que estamos, digamos, haciendo, ¿no? Hay un valor que tenemos que tener en consideración, este que dice xi al cuadrado por fi. Esta sumatoria por fi, eso es lo que tenemos que hallar primero. Nos vamos a nuestro Excel y vamos a poner aquí xi multiplicado por xi. ¿Por qué lo hago así? Porque xi por xi es xi cuadrado, ¿sí o no? Xi cuadrado, xi por xi es xi cuadrado. Eso es lo que yo tengo que hallar, xi cuadrado por fi, ¿sí? Ahí está en la fórmula, mira, ve. Xi cuadrado por fi. Y luego la sumatoria. Entonces, aquí está, xi cuadrado por fi. Primero tengo que multiplicar este xi dos veces y luego lo multiplico por fi, por 12. Entonces, a ver, hagamos el primero. Igual que xi multiplicado otra vez por xi para que me dé xi cuadrado y luego multiplicado por fi, por la frecuencia, por esta frecuencia. ¿Ya? Enter. Y me sale 58.800. ¿Ya? xi por xi, o sea, xi cuadrado, por la frecuencia 12 en este caso, y me sale 58.800. El resto, pues simplemente marcas el primero y jalas la pestañita hacia abajo y ya tienes las xi cuadrado por fi. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? A ver, chequeen bien esto y vean si no hay ninguna otra consulta hasta ahí. Bueno.
¿Ninguna pregunta hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, ya. A ver. Mira que en la fórmula, ¿qué dice en la fórmula? En la fórmula tengo que hallar la sumatoria de XY por XY por FI. Entonces, esa sumatoria voy a hallarla ahorita. O sea, aquí abajo voy a hallar la sumatoria de todo esto. ¿Qué es lo que necesito en la fórmula? Pongo igual que SUM de sum, igual sum. O sea, doble clic en suma y me dice ingresa los datos. Estos son los datos. ¿Sí? Y me sale esta cantidad, 3.812.200. Esa es la sumatoria de XY al cuadrado por FI, hasta aquí. Si quieren las pongo, las sumatorias las pongo con amarillito. Esta es la sumatoria de XY cuadrado por FI, esta. Ya tengo la primera parte de la fórmula, que era esta de aquí, XY cuadrado por FI. Ahora, el promedio ya lo tengo. Ahora, este valor, n dividido entre n menos 1, n dividido entre n menos 1, ¿cuánto será? Ojo, que esta sumatoria de frecuencias de aquí, esta sumatoria de FI, eso también es n. ¿Sí? El número de datos. ¿Sí? Esta sumatoria de frecuencias también es n. Ya, entonces ya tengo todo. Vamos a calcular la varianza por acá. Vamos a ponerle aquí varianza. Varianza. Hay algo previo que tenemos que ver para la varianza. Hay algo previo. Aquí hay un n dividido entre n menos 1. Un n dividido entre n menos 1, que lo vamos a calcular acá. Vamos a ponerlo aquí al costadito. ¿Ya? N. Aquí. N dividido entre n menos 1. ¿Cuánto es eso? A ver, ¿quién es n? A ver, lo pongo. Igual. N sería 122, dividido entre n menos 1. ¿Quién es n menos 1? 122 menos 1, 121. Va, aquí lo pongo manual, entre 121. Y me sale esta cantidad. Ya tengo n entre n menos 1. ¿Ya? A ver, vayan haciéndolo hasta ahí. Denme un minutito que regreso. Ya nada más es aplicar la fórmula de la varianza para hallar la varianza. A ver, vayan chequeando hasta ahí. A ver, ¿alguna consulta hasta ahí? Ya tengo n entre n menos 1, que es este valor de acá. A ver, chicos, ¿alguna consulta hasta ahí? Ya tengo la sumatoria
de xy cuadrado por fi ya la tengo. Ya tengo n entre n menos 1, que es 1.00826, etc. Ya tengo todos los valores para calcular la varianza. La varianza era esta, mira, ve. Esta es la varianza. N entre n menos 1, que lo acabo de calcular. N entre n menos 1, lo acabo de calcular. 1.002, no sé cuánto, eso. Esto de aquí ya lo tengo, esta sumatoria ya la tengo. Lo único que me queda es hacer esta fórmula. ¿Sí? Este n, ya sabes quién es este n. Este n es este de aquí, es esta sumatoria de fi, es lo mismo que n, este. A ver, ¿cómo calculo la varianza? Aplico la fórmula, pues. Pongo igual ¿qué cosa? Este valor, n entre n menos 1, este valor de aquí, ¡pum!, lo marco. Y lo multiplico ¿por quién? Abro paréntesis y voy a multiplicar ¿por quién? Ahí está, n entre n menos 1 por, abro paréntesis y multiplico esto dividido entre n. Esto de aquí, esta sumatoria ya la tengo. ¿Quién es? Es esta de acá, ¿no? Entonces, esto dividido entre n, ¿sí? Dividido entre n. ¿Quién era n? ¿Sí? N es esto. Ya está. Ya está. Esto entre n. ¿Sí? Y a lo que le voy a quitar, ¿qué le voy a quitar? ¿Te acuerdas? Ahí está lo que le voy a quitar, el promedio al cuadrado. ¿Cuál es el promedio? Este por sí mismo es el promedio al cuadrado, o sea, 170 por 170. ¿No? Entonces lo vamos a poner aquí menos, ¿qué cosa? ¿Menos qué? Menos este valor multiplicado por sí mismo, ¿no? Multiplicado por sí mismo. Y enter. Ahí está. Me sale 2254,43. Le quito un poquito de decimales con esto de aquí. Ahí está. 2254,44. Esa sería la varianza. A ver, chequeen, chicos. Vean si hay alguna consulta. Estoy aplicando la fórmula nada más. ¿Todo correcto hasta aquí? Esa es la varianza. ¿Cómo se interpreta esa varianza? Vamos a interpretar la varianza aquí abajito. Vamos a poner la varianza de los sueldos en la empresa A es de 2.254,44. Esa es la interpretación de la varianza. Me queda por allá la desviación estándar. A ver, desviación estándar. Ya, es otra medida de variación, de variabilidad. Ya, la desviación estándar. Y la desviación estándar no es otra cosa que la raíz de la varianza. Así de fácil. La desviación estándar no es otra cosa que la raíz de la varianza. O sea que la raíz de este valor, esa es la desviación estándar. Lo voy a hacer aquí abajito. A ver, pongo igual, raíz, pon raíz.
Date cuenta que esta primera fórmula, esa que salió aquí, que dice raíz, dice devuelve la raíz cuadrada de un número. Pone doble clic izquierdo en raíz, doble clic izquierdo en raíz. Y me pide el número del cual le voy a sacar la raíz. ¿Cuál es ese número? Es la varianza. Pum, lo marco ahí y enter. Ya, le disminuyo decimales, lo marco ahí, me sale un montón de decimales, lo marco ahí y con este botoncito de acá arriba, con este botoncito le disminuyo decimales. Me sale 47, 48. Esa sería la desviación estándar. La desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de esta varianza. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? A ver, chicos. Esto salía la varianza, 2254,44. Esa es la varianza. La raíz cuadrada de la varianza es 47, 48. Esa raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar, 47, 48. ¿Cómo se interpreta esa desviación estándar? ¿Cómo se interpreta esa desviación estándar? Es fácil. La desviación estándar de los sueldos de la empresa A la desviación estándar de los sueldos de la empresa A es 47, 48. Ya, esa es la desviación estándar. Y el último valor, el último valor que vamos a calcular aquí, el último valor sería el coeficiente de variación, ¿ya? Y el coeficiente de variación, ¿cuál sería? Acá te lo voy a poner. Esta es la fórmula de coeficiente de variación. Esta, a ver, copien esta fórmula. Coeficiente de variación es desviación estándar. Este S es desviación estándar. ¿Ya? Este S es la desviación estándar. Cópialo. S cuadrado es la varianza. S cuadrado es la varianza. S cuadrado es la varianza. S, calatita, así como está ahí, es la desviación estándar. S es desviación estándar. Esa X con su raíz encima es el promedio. O sea que si tú divides la desviación estándar entre el promedio y lo multiplicas por 100, me da el coeficiente de variación en porcentaje. Si tú divides estos valores y lo multiplicas por 100, me da el coeficiente de variación en porcentaje. ¿Y qué pasa si ese porcentaje es menor o igual que 40%? Si ese coeficiente de variación es menor o igual que 40%, se dice que los sueldos, o sea, bueno, que la variable que estoy investigando es homogénea. En este caso, si el coeficiente de variación fuera menor que 40, sería homogéneo los sueldos. Y si supera el 40%, se dice que ya es heterogéneo. Ya, la variable es heterogénea. A ver, copien esto, por favor. ¿Se entiende? Hasta aquí, cópienlo.
Ya, bueno. Vamos a aplicar este coeficiente de variación. A ver, vamos a poner aquí, a ver, aquí ya está el promedio, a ver, el promedio, la varianza, la desviación estándar. Ahora vamos a ver el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. ¿Ya? Coeficiente de variación. A ver, para calcular el coeficiente de variación, ¿a qué era igual, me dijeron? Igual ¿a qué? A la desviación estándar, que es esto. Esto de aquí es la desviación estándar, clic, dividido, ¿entre quién? Entre el promedio, que es 170, entre este promedio, pum, y multiplicado por 100, ¿no? Enter. Y eso me da este valor. Le quito decimales con este botón. Me sale 2788, que es un resultado en porcentaje, ¿ya? Es un resultado en porcentaje. Un segundito, chicos, ¿ya? A ver, es el resultado en porcentaje, ¿ya? ¿Sí? 27.88%, ¿ya? El coeficiente de variación es 27.88%. ¿Qué significado tiene que sea 27.88%? Está por debajo de 40. Está por debajo de 40. Entonces la interpretación aquí es que los sueldos de los empleados de la empresa A son homogéneos. ¿Qué significa homogéneo? Significa que se parecen, que no hay mucha variación entre los sueldos. Los sueldos de los empleados de la empresa A son sueldos homogéneos, son sueldos parecidos, ¿ya? Los sueldos de los empleados de la empresa A son homogéneos. ¿Por qué? Porque, bueno, el coeficiente de variación salió menor que 40%. Listo, chicos. Esas son las tres medidas de dispersión. Las tres medidas de dispersión: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. ¿Ya? Varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. A ver, ¿alguna consulta hasta aquí? Ya hemos hallado entonces el coeficiente de variación, que me salió 27.88%. ¿Consultas? Hola. Hola, hola. Por aquí, por el chat. ¿Todo está bien? ¿Todo está ok? Hola. A ver, por favor, por aquí, por el chat. Ya, ok. Sí,
Suena a cantina, pues, ¿no? Suena a cantina por aquí por la casa. Bueno, ¿qué tal hasta aquí? Para que hagan, a ver, mira, todavía el problema no está resuelto, el problema es aquí, mira. A ver, regresemos al problema en sí. El problema decía, a ver, los sueldos, a ver, ¿dónde los sueldos son más homogéneos? ¿Dónde los sueldos son más homogéneos? Ustedes dijeron que en la empresa A ver, demuéstrenlo. Hagan los mismos cálculos, pero para la empresa B. ¿Ya? Hagan los mismos cálculos, pero para la empresa B. ¿Ya? O sea, es lo mismo, mira, la tabla es la misma, lo único que va a cambiar son estas frecuencias, ¿no es cierto? 50 a 90 va a ser 30, 90 a 130 va a ser 80, 130 a 170 va a ser 15, 170 a 210 va a ser 14, 210 a 250 va a ser 13, ¿ya? Esos serían los nuevos datos ya para la empresa B. Tienen que hallar el promedio, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y al final decir dónde los sueldos son más homogéneos, dónde habrá más homogeneidad. Habrá más homogeneidad cuando el coeficiente de variación sea más pequeño. Allí donde el coeficiente de variación sea más pequeño, hay más homogeneidad. A ver, chicos. A ver. Van a hacer lo siguiente, a ver. Sería copiar aquí, a ver, copiar, pegar, a ver, vamos a ver por acá, pegar, control B. Aquí vamos a poner sueldos de B. Lo único que va a cambiar son las frecuencias. ¿Cuáles serían mis frecuencias ahora? Mis frecuencias serían 30, 80, 15. A ver, 30, 80, 15. Y después viene 14 y 13. 14 y 13. ¿Ya? Aquí vamos a poner frecuencias. Ya, esas son las frecuencias. Mira, con esa nueva tabla, hállate por favor todo lo que hemos hallado acá. Promedio, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Aquí, para acá abajo. Ya, para esta tabla. Y de ahí comparamos los coeficientes de variación y nos damos cuenta dónde los sueldos son más homogéneos. A ver, tiene 10 minutos para que se lo haga. Como es con Excel, te los hace rapidito. A ver, chicos, sállense aquí. Ustedes lo van a hacer y me van a dar los resultados por el chat, ¿ya? Tienen 10 minutos para hacerlo, ¿ya?
¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Ya tienen el promedio? Hey, chicos, escúchenme, antes de que sí, mira, acá yo tengo una opción que dice salas para sesión de subgrupo. Espérate para ver si los puedo reunir en grupos, a ver qué pasa, ¿ya? Participantes, ¿cómo le gustaría asignar participantes? ¿Cuántas salas necesita? Necesito 6 por 6, 36. 7 salas. 7 por 5, 35. 7 por 8 salas. 8. A ver, los he creado por salas. A ver, chicos, los he creado por salas. A ver, vean. Los he creado por salas. A ver, vean si se han, a ver, vean si se han, a ver, vean si se han, si se han, juntado por salas. Hola. Hola, los acabo de juntar por salas. No sé qué tal, este es nuevo, primera vez que lo veo.
Oye, ¿se puede echar otra vez esa chancha? Es como un poder muy regular ahí. Esto qué bueno. Vamos a ver. Bueno, esperaría cocine. Yo voy a buscar unos pasteles porque no los encuentro. Ya. Entonces lo que te dejo durante tu frío. Porque uno le dice que aprenda a vender. Se enojan. No la ves.
Hola, 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 estoy por acá. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy por acá. Hola, hola. Lo que pasa es que acabo de ver una opción para crear salas. A ver, cuéntenme cuál fue la experiencia por el chat. Es una opción que me crea salas de pocos alumnos para que puedan trabajar entre sí. A ver, cuéntenme cuál fue la experiencia. Hola. Profe, las salas han estado bien. Era muy sencillo regresar de nuevo a la sala principal, pero lo malo es que no sabíamos qué hacer y por eso creo que la mayoría se quedó callado. Creo. Pero pueden trabajar entre sí en una sala así como las que los puse. Al parecer sí, se puede hablar en el chat y todo eso, pero nadie habla porque no sabíamos qué hacer. A eso me refiero. Ah, ya, lo que pasa es que yo lo creé porque acabo de darme cuenta que es una nueva opción, ¿me entiendes? Ustedes creen, se fueron a un universo paralelo, sí, a un universo paralelo se fueron. Bueno, pero la pregunta es, ¿ustedes creen que puedan trabajar así, digamos, para cuando haya ejercicios o una cosa así para que trabajen en equipo? Claro, eh, es medio raro porque es la primera vez que se aplicó, pues, ¿no? La idea es que, lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que esto los crea al azar. Ah, ya tienen ustedes sus grupos de trabajo. Ya, entonces ustedes tienen su WhatsApp, supongo, ¿no? Ya, ok, entonces no los usamos, ya. Entonces no lo usamos. Lo que pasa es que este crea los grupos al azar. Este crea los grupos al azar. Crea un grupo, luego otro grupo, los crea al azar, ¿me entiendes? Ya, ok, bueno. Ya, a ver. Listo, ya para terminar, a ver. Para terminar, chicos. A ver, para terminar. ¿Cuánto salió el coeficiente de variación para la empresa A, para la empresa B? Coeficiente de variación para B. 37,24, así le sale. A ver, pongo aquí 37,24. Ya. Coeficiente de variación para B, 37,24. Si el coeficiente de variación para A fue 27,88, ¿dónde son más homogéneos los datos? ¿En A o en B? En la empresa A, sí, pues, en la empresa A son más homogéneos porque el coeficiente de variación es más pequeño. Sí, en empresa A son más homogéneos porque el coeficiente de variación es más pequeño. ¿Ya? En empresa A son más homogéneos porque el coeficiente de variación es más pequeño. ¿Ok? Entonces estamos claros hasta ahí. Listo. Ya para culminar la sesión. A ver, chicos, para culminar la sesión. Ya para culminar la sesión, díganme qué es lo que vimos hoy día, ya como resumen. Por favor, díganme qué es lo que vimos hoy día, qué es lo que aprendimos hoy día.
Alguien que se atreva a hacer el resumen. ¿Qué es lo que aprendimos hoy día? Hoy día aprendimos medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de dispersión que aprendimos? Medidas de variabilidad o medidas de dispersión. Claro, medidas de variabilidad o medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de variabilidad? Sí, medidas de variabilidad, sí, sí. ¿Cuáles son las principales? La varianza es una. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra que vimos? La desviación estándar. Y por último, ¿cuál es la que vimos? El coeficiente de variación, que se mide en porcentaje. ¿Sí o no? El coeficiente de variación. ¿Ya? Varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. ¿Ya? Si yo quiero saber cuáles datos son más homogéneos, ¿qué tengo que comparar? Si yo quiero saber cuáles datos son más homogéneos, ¿qué tengo que comparar? ¿Ah? Exactamente, el coeficiente de variación. Si yo quiero saber dónde los datos son más homogéneos, calculo el coeficiente de variación y veo dónde el coeficiente de variación es más pequeño. Allí los datos son más homogéneos. ¿Ya? Listo, chicos. Ahí lo vamos a dejar, ¿ya? Ahí lo vamos a dejar. Después de haber hecho un paseo por un universo paralelo, ahí lo vamos a dejar. ¿Ya? ¿Ok? Si no hay ninguna otra consulta, ahí lo dejamos, ¿ya? Ya, ahí lo vamos a subir ahorita. Lo vamos a subir ahorita al aula virtual. Ahí lo vamos a subir un segundo. Un segundo para ver si esto lo guardo aquí y lo subo. A ver, un segundito, ¿ya? Un segundito para subirlo. A ver, vamos al escritorio. Vamos a poner medidas de dispersión, ¿no? O de variabilidad. Lo voy a poner aquí y lo voy a subir al Zoom, ¿ya? A ver, aquí lo vamos a subir al Zoom. Aquí lo vamos a aplicar, lo vamos a agregar por acá, ¿ya? Aquí tenemos tabla, bla, 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 medida de localización aquí, medidas de variabilidad, ¿ya? Primero lo que voy a hacer es que en este de aquí lo voy a cambiar porque aquí, a este de aquí lo voy a borrar y le voy a agregar el otro porque tiene el ejemplo que acabamos de ver. En el otro tiene el ejemplo que acabamos de ver que era este, ¿ya? Lo vamos a poner, ¿ya? Ahí está puesto, ¿ya? Y vamos a poner el Excel que acabamos de trabajar también, lo vamos a poner, ¿ya? Vamos a poner medidas de variabilidad. Vamos a agregarlo aquí. Medidas de variabilidad, ¿ya? ¿Ya está? Vamos a ponerlo aquí. Y lo vamos a agregar, ¿ya? Creo que está aquí en el escritorio. Acá está, medidas de dispersión. Ya está agregado, ¿ya? Ya está agregado aquí en la sesión 11, ¿ya? Ya sabe. Ya, listo, chicos. Listo, chicos, que les vaya bien, pues, ¿ya? Que tengan buenas tardes. Nos vemos la próxima semana, ¿ya?